Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Aquí comienza Red Más Noticias. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Red Más Noticias, nuestra primera emisión de las 6 de la mañana. Un amanecer muy olímpico porque hoy arrancan las justas globales, los Juegos Olímpicos, y Red Más Noticias está allá, está en Tokio con una cobertura permanente que además usted puede ver en Claro. 4 canales en simultánea para que no se pierda ni un instante de lo que está pasando en estos Juegos que arrancaron ayer con el fútbol y que en pocos minutos será la inauguración oficial. Bienvenidos. En noticias, la Corte Constitucional decidió ampliar la eutanasia a pacientes no terminales. El alto tribunal considera que no es delito cuando sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre y con el consentimiento informado. Atentado contra el presidente Iván Duque y la base militar en Cúcuta. La Brigada 30 se habría planeado desde Venezuela. Informe judicial de las investigaciones detalla cómo un ex capitán del ejército incluso clavó el lugar en donde iba a poner la bomba. Capturan a presuntos responsables del secuestro y tortura de 8 integrantes del SMAT el 27 de mayo en un tramo de la vía Cali-Palmira. Tal como lo anticipó Red Más Noticias, el Ministerio de Salud anuncia apertura desde hoy de vacunación para personas entre los 30 y los 34 años. China se niega a colaborar con la Organización Mundial de la Salud para nueva investigación sobre el origen del coronavirus. Y vienen los Olímpicos. Tras 5 años de espera, en pocos minutos será la ceremonia inaugural y usted puede ver las justas, todos los detalles en Claro. Ya les vamos a contar. Seguimos. Esta noche será la oportunidad para la selección de ciclismo de ruta, liderada por Nairo Quintana y Rigoberto Urán, mientras que María Camila Osorio jugará su primer partido de sencillos en tenis. Y esta conejita jamás tiró su traje de Playboy y ahora volverá a sus 75 años a posar con él, con el conejito de Playboy. Ya les vamos a contar la historia. Frío en Bogotá, amanece con una llovizna bastante persistente. Vamos a ver cómo está el clima a nivel nacional. En Bogotá vamos a tener una temperatura entre los 10 y los 17 grados, sobre todo en horas de la tarde. En Barranquilla amaneceremos con 26 grados, tendremos una máxima de 33. Medellín amanece con 15 grados, alcanzará 28. Cali amanece con 18 grados, con lluvias a esta hora, una temperatura máxima de 26 grados. Y Bucaramanga, la ciudad bonita, amanece con una temperatura de 19 grados y podría llegar en horas de la tarde hasta 25 grados centígrados. Vamos con todo el contenido, con toda la cobertura, con todos los deportes. Vamos con todo lo que quieres ver. A estos Juegos Olímpicos, vamos juntos, vamos con todo, vamos con Tokio. Ahí lo tienen, este mes vamos a estar vestidos de los Juegos Olímpicos, llevándoles a ustedes toda la información de lo que pasa en Tokio. La noticia, la más importante con la que amanece Colombia, es el fallo de la Corte Constitucional, en el cual amplía a enfermedades no terminales la eutanasia. Es un fallo que seguramente tendrá mucha polémica por parte de sectores religiosos. La Corte Constitucional, con una votación de 6 votos a favor y 13 en contra, decidió ampliar la eutanasia a pacientes que no tengan enfermedad no terminal. Con la decisión proferida por el alto tribunal,
ayer jueves bajo el argumento de no es justo obligar a las personas a seguir sufriendo. Los pacientes no terminales también estarán sujetos al procedimiento de muerte digna. Para acceder son necesarias la presencia de una enfermedad terminal, en el caso de los pacientes que tienen esa infortunada situación, condición médica, un sufrimiento secundario, tener capacidad y competencia mental y la inexistencia de alternativas razonables de tratamiento específico para la enfermedad. Esas son las condiciones. Sin embargo, la polémica está servida. Ampliar los supuestos de circunstancias médicas respecto de los cuales el sujeto puede ejercer su derecho a morir dignamente, sin que en estas circunstancias sea penalizado el médico que acude en apoyo del paciente para protegerlo del sufrimiento. Es obligación del Estado ofrecer y prestar los servicios, técnicas y asistencia necesaria para la protección de la vida, la disminución del dolor y el tratamiento terapéutico. Pero como ya se señaló, la Corte debe reiterar el derecho del sujeto a decidir autónomamente sobre su muerte, siempre que éste padezca lesiones corporales o enfermedad grave e incurable que le cause intenso sufrimiento. Una decisión histórica y por demás polémica. Hoy se espera la reacción sobre todo de sectores religiosos del país. La otra noticia, le vamos a mostrar a continuación un video que fue grabado 18 días antes del atentado en la Brigada 30 en Cúcuta. Lo grabó el propio capitán Andrés Medina, principal sospechoso no solamente de ese ataque terrorista en la Brigada 30, sino también de la planeación del atentado contra el presidente Iván Duque. Lo que dicen las investigaciones es que este ex capitán del ejército habría planeado los dos actos y se lo habría propuesto al Frente 33 de las FARC que opera en Venezuela. Este video que les vamos a mostrar a continuación lo tenía en su celular el capitán Medina. Desde el interior de esta camioneta modelo Toyota Fortuner, el ex capitán Andrés Medina habría grabado los instantes previos al atentado, o por lo menos así lo creen las autoridades, pues el material fílmico fue encontrado en uno de sus teléfonos celulares. Véalos, aquí están. Durante el recorrido, en el mismo carro bomba, se puede escuchar la que sería la voz del también expiloto de helicópteros relatando qué ve a su paso. Casi no oficiales. Y aquí en pantalla el segundo, el general y el comandante de la brigada, ahí están. Medina, en su relato, demuestra que conoce bien el interior de la brigada, pues describe cada zona del batallón. Ya está el centro de operaciones. Vamos a verificar ahora las fuerzas especiales y la aviación. Sin embargo, la parte más importante del video es en la que señala el lugar en donde se planeó activar el carro bomba, que según las autoridades, en efecto fue en donde explotó. La callajuelita aquí donde se piensa dejar el paquete. Inteligencia Groig. Allí está la oficina de inteligencia y de tropas norteamericanas que operan directamente contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, grupo ilegal implicado en los dos atentados recientes. Depósito de armamento. Minutos después, el lujoso vehículo, comprado según la fiscalía por el papá de este exoficial, explota, dejando como resultado 44 militares heridos. A todas estas, muchos se preguntan, ¿y la inteligencia militar? Seguramente habrán debates en el Congreso. También se conoció otro informe a modo de presentación de tipo PowerPoint, en donde el mismo capitán y otros le presentan al Frente 33 de las FARC el plan de ataque contra el helicóptero del presidente Iván Duque. En el video que ahora les vamos a mostrar se detalla los puntos en donde pretendían instalar francotiradores para acabar con la vida del jefe de Estado. Se trata de un archivo de 12 páginas, elaborado a manera de informe de inteligencia y con gráficas y mensajes alusivos al grupo disidente subversivo y a las antiguas FARC. Me permito solicitar su autorización para la misión que a continuación voy a presentar, dando la probabilidad del 95% de la llegada del presidente de Colombia después de las acciones que se van a dirigir en los puntos planeados. Darwin. De esta manera, se presume que el ex capitán Andrés Medina, o alias El Capi,
coordinó con alias Darwin, tercer cabecilla del Frente 33 de las disidencias, el atentado contra el presidente, y del cual también tenían conocimiento los principales cabecillas de ese grupo armado organizado residual. El operativo fue denominado Objetivo Colombia 6, y en su portada se estampa en casi una página completa la fotografía del excomandante de las antiguas FARC, Manuel Marulanda Vélez. A partir de la cuarta página se revelan varias imágenes de mapas satelitales del aeropuerto de Cúcuta, Camilo Daza. Se cree que por la experiencia de alias El Capi, además era fácil saber con exactitud la ubicación de puntos estratégicos que eran fundamentales para poder ejecutar el atentado. Avión de inteligencia, plataforma comercial, spot de helicópteros, antinarcóticos. Como lo revelaron en rueda de prensa el fiscal general, el director nacional de la policía y el ministro de la defensa, los conocimientos aeronáuticos del excapitán Medina y las propias condiciones del aeropuerto fueron determinantes para el plan criminal. El helicóptero, por las fuertes ráfagas de viento, solo tenía 1 o máximo 2 puntos de aterrizaje que estaban completamente contemplados en este informe. Tan medida estaba la llegada del helicóptero que fueron 2 los puntos en los que se tenía previsto que estuvieran los francotiradores. Pero eso no es todo. Otra imagen revela que se pensó en la posibilidad de ubicar explosivos en la cabecera de la pista. Esto habría cambiado por completo lo que ocurrió el 25 de junio pasado. Ese era todo el plan, pero para esto el informe también contaba con un apéndice de referencia a la logística. Allí se describió el tipo de armamento que se necesitaba, las herramientas necesarias para la ejecución y comunicación en medio del atentado, pero además la cantidad de dinero necesaria, en donde al parecer se destinó una millonaria suma para agentes de la policía. Camarada, para la operación Colombia 6 necesito comprar 2 radios VHF, frecuencia aérea y marítima de 7.5 watts de salida marca y con valor aproximado de 12 millones de pesos cada uno. Para poder mover el material que usted iba a enviar, que estaba donde Rey, yo lo envié ayer, ya se encuentra en la ciudad. Tocó pagar 12 millones de pesos de transporte y 10 millones a la policía. Ya el material se encuentra en nuestras manos y seguro para comenzar la ofensiva. Necesitamos comprar un computador portátil para el amigo y otros celulares y unos discos duros, enviarle otro regalo al pupilo. Todo se encuentra planeado para el día martes porque el sábado no era rentable y como hay harta inversión, necesitamos harta ganancia. Necesito que me autorice la llevada de 2 fusiles para la misión Colombia 6. De resto por acá estamos bien y trabajando y hubo que modificar el trabajo del regalo a solicitud del amigo. Va con la misma carga pero bien equilibrada. El amigo sale del punto A al punto B directo a entregar la encomienda. Envíeme de 70 a 80 millones. Hay un punto en común en los 2 atentados, o por lo menos un lugar base de donde se planearon, Venezuela. Y es que así lo ha dicho el ministro de la Defensa, lo ha dicho el director de la Policía. En Venezuela, y bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro, el Frente 33 de las FARC planeó este atentado terrorista contra la Brigada 30 y el atentado contra el presidente de la República. La Fiscalía General de la Nación, en trabajo coordinado con la Policía y la Interpol, realizaron la captura de 10 sujetos. 3 de ellos participaron de manera intelectual y material en los hechos. Participaron activamente en el diseño y la ejecución del plan criminal de los 2 hechos. Otros 2 hombres, un taxista de nombre Jason Herminio Bernal, quien transportó a los francotiradores en su vehículo, y Jefferson Ramón Gambia, que apoyó la logística de la operación, también fueron capturados. Entre los implicados hay un capitán retirado del ejército y su padre, quienes habrían coordinado varios pormenores de los atentados. Es un capitán pensionado del Ejército Nacional, quien hace algunos años fue licenciado por Sanidad, mientras que las otras personas son articuladores de las disidencias de las FARC. Orquestando el ataque estuvo alias John Mechas, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quien según la policía recibió instrucciones desde Venezuela. Fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana.
Y es que la Fiscalía reveló interceptaciones de llamadas hechas por Ciro Alfonso Gutiérrez, alias Ciro, miembro del Frente 33 de las FARC, quien en comunicaciones previas al atentado intentó convencer vía telefónica a otra persona de participar en el ataque. Porque era una reunión con los chinos, allá los viejos, y ay, que allá es pesado. Ya, yo nunca la he jalado, marico. Nunca la he hecho y... pues uno se caga la primera vez. En el marco de la investigación, las autoridades revelaron los elementos probatorios con los que se lograron adelantar las capturas. Se pudo establecer minuto a minuto cómo fue la entrada de las personas hacia las proximidades del aeropuerto en donde se realizó el atentado contra el helicóptero en que viajaba la comitiva presidencial. El ministro de Defensa indicó que el hecho de que un exmilitar esté implicado en los atentados no debe manchar la imagen de la institución castrense. Y como era de esperarse, Venezuela reaccionó en las últimas horas a este señalamiento que se hizo desde Colombia, tanto por parte del ministro de la Defensa como por parte del fiscal general. Jorge Arreaza, quien es el canciller del vecino país, publicó el siguiente trino en el que señala a Colombia de hacer un falso positivo. Lo mismo dijo en las últimas horas Diosdado Cabello. Dice el canciller venezolano Jorge Arreaza, otra vez usan a Venezuela para tratar de ocultar la tragedia de su país, lleno de violencia y grupos armados, cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico, una policía represora, masacre y asesinatos diarios a líderes sociales, exportadores de mercenarios magnicidas. Esta es la reacción del canciller de Nicolás Maduro, de Jorge Arreaza. En el mismo sentido, se pronunció también en las últimas horas Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Cambiamos de tema y hablamos de lo que está pasando con la seguridad en Bogotá. Un estudio de un centro de seguridad académico de la capital de la República refleja hasta por cuánto se estarían trazando los sicarios para asesinar personas en la capital de la República. El COVID ha cambiado hasta las tarifas de las muertes por encargo en Bogotá. Algunas fuentes que nosotros tenemos en medio de las investigaciones nos han dicho que en Bogotá han llegado a cobrar 350.000 pesos por un tema de sicariato. Ahora bien, esto es un mercado de oferta y demanda, tiene picos donde sube, tiene picos donde baja. En el 2019, antes del coronavirus, un sicario no se bajaba de 500.000 pesos por trabajo. Ellos manejan una serie de categorías en términos de vale más, según, entre comillas, la reputación del sicario y cuántos trabajos haya manejado. Y hay unos sicarios que les dicen los de los trabajos finos. Quiere decir que esos sicarios son los que más cobran, porque garantizan de alguna manera, digamos, el asesinato de la persona, y ellos manejan una variable que utilizan un revólver y una pistola al tiempo. Ellos coloquialmente dicen esto: inícielo con revólver y remátelo con pistola. ¿En qué sentido? En que la pistola se puede encasquillar o se puede trabar. Entonces uno ve estos sicarios que andan con un revólver y una pistola, primero le disparan con un revólver 38 generalmente, que es infalible ese tiro. Cuando la persona cae lo rematan con una pistola. El mercado está controlado por las famosas oficinas de cobro, que dentro de su portafolio, además del asesino, incluyen servicios complementarios. Hay chicos que se dedican únicamente a hacer inteligencia, que les llaman las moscas. Son pelados que andan en motos con un teléfono celular y venden la información de WhatsApp. Por WhatsApp mandan toda la información y están haciendo inteligencia todo el día. Hay otros que se encargan de conseguir las armas y hay otros que ya son como esa parte operativa, que son los que hacen como tal el sicariato. Se requiere también labores efectivas de inteligencia tendiente a reducir la criminalidad, no aumento de penas. Solo en marzo de este año, la ciudad fue sacudida por 2 casos. El 14 de ese mes, a pocos metros de la Procuraduría, un sicario asesinó a un esmeraldero y a su escolta. 2 días después, un gatillero identificado como Jason Beltrán asesinó con una pistola 9 milímetros con silenciador a un comerciante del San Andresito de San José. El autor fue capturado con la ayuda de los videos de seguridad. Uno de los casos más recientes ocurrió la semana pasada, cuando un sicario llegó al barrio Pablo VI y asesinó al reconocido ex narcotraficante, alias Don Lucho, jefe del Loco Barrera. De acuerdo con cifras de la propia Secretaría Distrital de Seguridad, Bogotá pasó de 506 homicidios entre enero y junio del año pasado a 553 este año, es decir, 47 casos más. Se calcula que de cada 4 homicidios, 1 fue bajo la modalidad de sicariato.
mañana, 22 minutos. Vamos a las calles de la capital de la República porque vuelve y juega. Aparecieron los vándalos, los mismos que destruyen las estaciones de Transmilenio, que destruyen los buses, que los queman. Anoche trataron de quemar una patrulla con un policía adentro. Paula Granados, buenos días, ¿cómo es la historia? Hola Giovanni, muy buenos días, los saludo desde el centro de Bogotá, 9 grados de temperatura, llueve a esta hora en la capital del país y sí, ayer en la avenida Ciudad de Cali con Suba, una patrulla que iba siendo conducida por 2 policías se encontró con una turba de jóvenes que estaban manifestándose en ese punto de la capital del país. Es allí cuando detienen la patrulla e intentan quemarla con los policías adentro. En ese momento llegaron gestores de convivencia, los intentaron sacar del lugar y fue allí cuando los llevaron a la Secretaría de Salud. La patrulla fue totalmente incinerada. Pero también en materia de orden público tenemos otras noticias y es que la Dirección General de la Policía hace pocos minutos acabó de anunciar la captura de 7 sujetos que fueron los responsables de haber secuestrado y torturado a 8 policías del ESMAD el pasado 27 de mayo en la ciudad de Palmira. Recordemos que estos policías en ese momento no estaban en servicio, estaban de hecho de civil y fueron también atacados por una turba de personas quienes los bajaron de la patrulla, incineraron el vehículo y se dispusieron a golpearlos de manera violenta. Sobre las capturas de estos sujetos habló el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas. Se logra la captura de 7 personas y la aprehensión de un menor de edad, presuntos responsables del secuestro simple de 8 miembros del ESMAD que se encontraban descansando, hecho perpetrado en la vía Cali-Palmira, el 27 de mayo de este año. Fue incinerado el vehículo, fueron torturados los policías, les hurtaron las pertenencias, fueron golpeados, algunos de ellos de mayor gravedad, que fueron remitidos a hospitales de alto nivel en Cali. Giovanni, y es que estos sujetos tenían un amplio prontuario delictivo. Varios de ellos ya habían sido capturados meses pasados por violencia intrafamiliar y también por agredir a la policía. Varios de ellos tienen antecedentes por violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público, calumnia, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. Además, uno de ellos también registra antecedentes judiciales por homicidio. Este es un resultado importante contra las personas que cometen delitos en medio de las aglomeraciones y en los hechos sucedidos en mayo, especialmente en el Valle, en donde se hicieron muchísimos bloqueos. Entre los sujetos capturados hay un menor de edad. Lo que logra determinar la policía es que estos hombres hacían parte de la autodenominada primera línea Y y pues también tenían varios antecedentes. A través de videos se logró además establecer que ese 27 de mayo, cuando sucedieron los hechos, estos hombres habrían incitado a la violencia y a actos vandálicos allí en la vía Palmira-Cali. La información que se genera desde el centro de Bogotá, Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Paula. Esa primera línea de la que habla Paula es la misma primera línea que quiere ser partido político y parece que le abrieron las puertas en la Colombia humana. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar ahora de la vacunación porque el presidente acaba de anunciar que hoy van a llegar al país 3.5 millones de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Moderna, donadas por los Estados Unidos, donada por el presidente Joe Biden a Colombia luego del encuentro con el presidente Iván Duque. Y hay otra muy buena noticia que tiene que ver con la vacunación y es que ya se abrió la posibilidad para que las personas entre los 30 y los 34 años puedan ir a vacunarse. Lizeth Martínez, buenos días.
Giovanni, televidentes, muy buenos días. Como usted bien lo menciona y como ya lo habíamos anticipado aquí en Red Más Noticias, el Ministerio de Salud confirmó que a partir de hoy las personas entre los 30 y 34 años podrán acceder a la vacunación sin agendamiento, por lo que entonces podrán acercarse a los diferentes puntos de vacunación solamente presentando la cédula de ciudadanía. De cara a continuar avanzando con el Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud anunció que a partir de hoy, personas entre los 30 y 34 años, que comprende a cerca de 3.9 millones y que forman parte de la etapa 5, podrán vacunarse sin cita. Se abrirá la vacunación para personas de 30 a 34 años de edad en todo el país y también abriremos la unificación de etapas de vacunación para todos los municipios de Colombia menores de 100.000 habitantes. La cartera de salud también anunció iniciará la unificación de etapas en municipios con menos de 100.000 habitantes. Y es que el objetivo es hacer uso de las cerca de 5 millones de dosis que están en reserva. El objetivo es terminar el acopio de vacunas que tenemos actualmente en reserva y continuar con el plan de vacunación, extendiendo a un nuevo grupo de edad que nos permitirá llegar con la vacuna a millones de colombianos. Cabe recordar que a partir de hoy, 23 de julio, y durante el fin de semana, se desarrollará la gran Jornada Nacional de Vacunación de Mujeres Gestantes y Lactantes. Quiero recordarle a todas las mujeres gestantes de 12 semanas de embarazo o más, o 40 días después del parto, que mañana estamos abriendo, especialmente en grandes ciudades, la gran vacunatón de mujeres embarazadas, para lo cual hemos dispuesto las vacunas de Pfizer. El llamado del Ministerio de Salud a los colombianos que ya pueden acceder a la vacunación y que se encuentran activos en etapas y grupos, acudan teniendo en cuenta que al menos 1.500.000 no han asistido a recibir segundas dosis y que aún falta cobertura, principalmente en algunos grupos. Y es que recordemos que tal como anunció el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, se espera que hacia el mes de agosto Colombia ya pueda contar con una vacunación abierta. Por otro lado, también mencionan estas cifras que ha dejado la vacunación, es que con corte al 1 de julio se ha mostrado una disminución de cerca del 60% en los casos de contagio, del 24% en la ocupación de camas de cuidado intensivo y por contrario un aumento del 30% en esa aplicación de dosis. Y como mencionábamos hace algunos minutos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, confirmó la donación de 3.5 millones de dosis de la vacuna de Moderna que llegarán al país el próximo 25 de julio para seguir avanzando con este Plan Nacional de Vacunación. Es la información desde el occidente de la capital. Lizeth Martínez, Red Más Noticias. Giovanni, vuelvo con usted. Gracias, Lizeth. A propósito de lo que nos dice Lizeth de la vacunación, yo le pregunto, ¿usted ya se vacunó? Aproveche y hágalo. Hay dosis en Colombia. Hace un año estábamos rogando porque llegara la vacuna y decíamos para cuándo y que veníamos atrasados en comparación con los otros países. Un año después la historia cambió y cambió para bien. Hoy en día Colombia tiene muchísimas vacunas que todavía no se han aplicado porque muchas personas se aplican la primera dosis pero no van por la segunda dosis o algunos que simplemente no se quieren vacunar. Si usted no se ha vacunado, sépalo que ya entre los 30 y los 34 años están abiertas, mejor dicho, de 30 años hacia arriba está abierta la vacunación para que vaya a cualquier punto, llame a su EPS y pueda ponerse la vacuna. Salva vidas. Otra buena noticia, las unidades de cuidado intensivo en Bogotá que alcanzaron a estar cerca del 100%, ya están en el 74%, viene bajando. Y en ciudades como Bucaramanga incluso están regalándole a las personas hamburguesas, bonos para gimnasio, perros calientes y demás, si se pone la vacuna. Es lo que han hecho en otros países para incentivar a aquellos que todavía tienen dudas en si se ponen o no la vacuna. Otro sector de la población que va a recibir la vacuna es el de los venezolanos que llegaron, salieron de su país por cuenta del régimen de Nicolás Maduro y que hoy están en Colombia. Ellos van a recibir la vacuna siempre y cuando hagan parte del estatuto migratorio que presentó el presidente de la República.
El Estatuto Temporal de Protección será el camino que deberán tomar los ciudadanos venezolanos que se quieran vacunar en Colombia contra el COVID-19. De acuerdo con Migración, 1.108.000 personas se han inscrito para obtener este permiso. En efecto, el estatuto es la llave de entrada para la posibilidad de la vacunación. ¿Por qué? Porque el país está haciendo un esfuerzo enorme en lograr la mayor cobertura posible para efectos de protegernos entre todos. Es necesario que los migrantes estén regularizados por medio del estatuto para ser identificados y seguir el plan de vacunación por edades. Para efectos de determinar la fase de vacunación aplicable. Por supuesto, como ha sucedido con los colombianos, tienen prioridad los adultos mayores con comorbilidades y vamos descendiendo en las etapas, al igual que sucede con colombianos. De otro lado, el director de esta entidad denunció que se han registrado casos de colombianos que se estarían haciendo pasar por venezolanos para evadir la ley. Es lamentable que no en pocas ocasiones se trata de colombianos que, tratando de burlar a la justicia, acuden al argumento de ser extranjeros, pero al hacer la validación con Migración y las registradurías se confirma su carácter nacional. Finalmente, resaltaron que el próximo 1 de septiembre el estatuto entrará en fase de color azul, lo que quiere decir en etapa presencial, donde se tomarán fotografías y las huellas de los migrantes. ¿Se acuerdan del señor Montes, el mismo del Petro Video, el que le entregaban unas bolsas dinero al ex candidato presidencial, bueno, ahora candidato también presidencial, Gustavo Petro? Bueno, por petición de la Fiscalía, el Juzgado 58 Penal de Bogotá emitió orden de captura y solicitó expedir notificación roja de Interpol. Él es Juan Carlos Montes. En su momento fue director de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes y fue quien grabó este video que están viendo, donde se le entrega a Gustavo Petro fajos de dinero en unas bolsas de basura. El exfuncionario se ha negado a comparecer y enfrentar un proceso que se sigue en su contra por presuntos actos de corrupción. En ese sentido, fue declarado persona ausente y un fiscal adscrito le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los elementos de prueba dan cuenta de que Montes Fernández celebró un contrato para la construcción de la primera fase del Parque Metropolitano Porvenir en la localidad de Bosa por más de 19.000 millones de pesos. Ahora es prófugo, hay orden de captura contra él y también circular roja de la Interpol. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, muy buenos días, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Muy buenos días, don Giovanni. Muchas gracias por su contacto. Bueno, doctor Gómez, ¿qué vamos a hacer con las vacunaciones? Vemos que la historia cambió, usted tiene unas cifras que son positivas, bajó la ocupación de unidad de cuidado intensivo, bajó los contagios, pero todavía hay quienes no se quieren poner la vacuna. ¿Qué incentivos podría darse para aquellos que todavía están dudosos en ir a ponerse la vacuna? Estamos revisando las diferentes alternativas que tenemos. Lo primero que necesitamos es, por supuesto, contar con muchas dosis de vacunas. En este momento tenemos una existencia importante, pero sobre todo destinada a segundas dosis. Y hemos tenido, sin lugar a duda, un descenso en lo que tiene que ver con las personas que nos acompañan para las primeras dosis. Estamos evaluando diferentes posibilidades. La apertura de nuevos grupos de edad nos parece que es una medida muy importante. Esperamos que hoy, con las nuevas autorizaciones que el Ministerio nos está dando a los territoriales, pues podamos aumentar esos grupos de edad. Pero mire usted, hay una limitación a aumentar la vacunación para personas menores, toda vez que personas de mayores grupos de edad todavía faltan por primeras dosis. Y entonces nuestro llamado permanente es ese. Si son personas que tienen más de 50, más de 60 o más de 70 años, que desgraciadamente no debiera ser así, pero todavía tienen algún tipo de reticencia para iniciar su esquema de vacunación, el llamado que les estamos haciendo es a ellos. Vamos a evaluar todas las posibilidades frente a la alternativa que usted nos plantea, de hacer estímulos positivos, de que las personas vacunadas puedan entrar a algún tipo de eventos, etcétera. Lo estamos evaluando en este momento, también tratando de no, digamos,
meternos con la libertad de la gente, de ser respetuosos con esto, pero sí creemos que el mensaje tiene que ser contundente. En el caso de la vacunación, las expresiones de no a la vacuna no solo es un riesgo de carácter individual, sino también un riesgo de carácter colectivo, y por eso debemos ser más responsables colectivamente. Doctor Gómez, ¿qué ha pasado con las dosis de Pfizer? Porque en algún momento en la capital de la República, pues pasamos por esa carencia de esas vacunas, sobre todo para las segundas dosis en algunos grupos. ¿Eso ya se solucionó? No se ha solucionado del todo. Nosotros hemos estado ya en 3 ocasiones con carencia de vacuna Pfizer para completar esquemas completos. En el día de ayer le entregaron al Distrito Capital una cantidad del orden de los 85.000 biológicos, 85.000 dosis. Esas 85.000 nos mandan que las dividamos 50.000 para segundas dosis de personas que todavía no han completado su esquema completo y 35.000 aproximadamente para mujeres en embarazo y niños entre 12 y 16 años con comorbilidades, que es un grupo de edad nuevo que se abre a partir del día de hoy. Pero con esas 50.000 que son segundas dosis para personas que tienen pendiente la completada de su esquema completo, nos siguen faltando. Y es que en Bogotá vacunamos muchísimo con primeras dosis de Pfizer y todavía nos hacen falta algo más de 100.000 dosis para ponernos al día. Doctor Gómez, ¿qué pasó con la plata que el gobierno le está debiendo todavía al distrito para poderle trasladar esa plata a las IPS y las EPS por cuenta de las vacunas? ¿Ya se lo giraron o todavía está la deuda? Todavía está la deuda, don Giovanni, y esto es una cosa que nos preocupa mucho. Nosotros hacemos una reunión de una mesa distrital de vacunación en la ciudad de Bogotá cada semana. No hemos dejado de hacer una mesa en ninguna de las semanas desde que empezamos el proceso en el mes de febrero. Y en la totalidad de las actas de estas mesas le hemos llamado la atención al Ministerio de Salud sobre un problema de carácter logístico que tiene que ver con el sistema de información que el Ministerio impuso como obligatorio. Se llama el PAIweb. Las personas que se vacunan, como estamos viendo en el video que nos pasa su noticiero, deben, después de ser vacunadas, deben ser registradas mejor por la entidad vacunadora con todos sus datos en un sistema de información. Pero resulta que el PAIweb ha presentado todos los problemas del mundo, O se cae, o no permite el ingreso por alguna razón, o no están bien configuradas las variables que se tienen que tomar, etc. Ese PAIweb es la condición necesaria para la presentación de la factura. Entonces, si ponemos una de las IPS vacunadoras que ha estado en cualquiera de nuestros centros comerciales y ha puesto miles y miles de vacunas, si ponemos una EPS, por ejemplo, Compensar, o Sanitas, que está poniendo vacunas en el Movistar Arena, y ha puesto miles y miles de vacunas, para poder presentar la factura sobre la colocación de esas vacunas, que es algo que paga el FOME desde el gobierno nacional, así se determinó que iba a funcionar el Plan Nacional de Vacunación, pues las personas que hayan sido vacunadas tienen que aparecer, como le digo, en el PAIweb, y con ese registro de aparecer en el PAIweb se presentan las facturas. Las facturas se han presentado varias veces y siempre hemos tenido inconvenientes. Hoy por hoy, la situación de iliquidez que tiene la red de vacunadores del distrito es muy severa. Esa plata no se le gira al distrito, se le gira directamente a la IPS vacunadora. Se le gira, en el caso de Movistar, a la gente de Sanitas, en el caso de Compensar, a la gente de Compensar, o a Cafán, o Colsubsidio, que hayan sido vacunadores de Nueva EPS, etcétera. El Hospital de San Ignacio, que ha sido vacunador de Nueva EPS. Es allá donde se debe girar, pero no se ha girado. La semana pasada hicimos una vez más una llamada de atención de la mano de los diferentes actores y el ministerio nos dijo que para esta semana se girarían 36.000 millones de pesos aproximadamente. Bueno, a hoy viernes no hemos visto ese giro. La liquidez no ha llegado al sistema distrital de vacunación y este es un riesgo grande que se corre. Eso es una noticia muy delicada la que usted nos da, doctor Gómez. ¿Hasta cuándo alcanza esa iliquidez? O sea, ¿hasta cuándo dan sin que llegue esa plata para no afectar el ritmo de vacunación? No lo sabemos, sabemos que estamos llegando al límite, pero cada una de las empresas tiene una capacidad distinta. Si hablamos, por ejemplo, de las IPS vacunadoras que están trabajando en los centros comerciales, ellas no hacen sino eso. O sea que en el caso de ellas, el problema es muy grave.
su liquidez debe estar en este momento llegando al límite. En el caso de organizaciones más grandes como Sanitas, como las subredes, pues pueden tener un poco más de liquidez porque tienen otros negocios, porque este tema de la vacunación es simplemente una actividad más. Pero en cualquier caso, es un riesgo enorme que estamos sufriendo por el sistema de vacunación. Y creo que es un problema nacional. Porque cuando uno habla con secretarias y secretarios de otros territorios me dicen la situación de nosotros con el PAI-Web y con el giro de los recursos también es muy difícil. Doctor Gómez, a propósito, ¿cómo le fue en la visita que le hizo el Ministerio de Salud a la Secretaría de Salud sobre las vacunas que tienen ustedes almacenadas? Estupendamente. Ayer el Ministerio de Salud, en sus competencias como le corresponde, tiene que saber dónde están las vacunas. En una ciudad tan grande como Bogotá, las vacunas están fundamentalmente en dos sitios. O bien están en los cuartos fríos de la Secretaría de Salud, o bien están en los diferentes puntos de vacunación, porque la Secretaría todos los días, hoy en la madrugada estábamos repartiendo la Pfizer que nos llegó ayer. Entonces lo ponemos en los diferentes puntos de vacunación, pero Bogotá tiene más de 80 puntos de vacunación. Entonces hay que ir a 80 puntos a hacer arqueo nevera por nevera para saber dónde están. En el día de ayer se hizo el arqueo en la Secretaría Distrital por parte del Ministerio de Salud. La correlación entre los números del Ministerio y la Secretaría fue del 100%. O sea, tenemos un manejo impecable de lo que han sido los biológicos que nos han entregado. Hoy hará el Ministerio de la mano de la Secretaría, nosotros lo hacemos cada 48 horas. Hoy será el ejercicio en todos los puntos de vacunación. Como ustedes entenderán, con los puntos funcionando, el arqueo es difícil. Pues porque uno es como hacer un arqueo de caja, si me permiten. Uno tiene que parar un momento el proceso de vacunación y contar uno a uno los biológicos que hay en cada uno de estos termitos para tener la exactitud de que no se nos haya perdido ninguna vacuna. Pero ayer nos fue muy bien y hoy esperamos tener un resultado similar. Pues doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, qué buena noticia esa que usted nos da, porque en una ciudad de 9 millones de habitantes, con las dimensiones geográficas que tiene la capital, que estén al 100% en el cuidado de las vacunas, pues habla muy bien de su gestión, de la gestión de la alcaldía para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias y espero que ojalá se den esos incentivos para los que todavía no quieren ponerse la vacuna de golpe. ¿Funciona? Este fin de semana esperamos tener un mejor resultado. En el día anterior, el día miércoles, tuvimos un resultado muy bajito. Ayer subimos a más de 30.000 vacunas aplicadas, pero ya sabemos que Bogotá tiene la capacidad de aplicar 80, 100.000 vacunas. Eso es lo que necesitamos hacer. Si nosotros cumplimos rápidamente con la vacunación de todas las personas, ya tenemos más de un 37%. Entiendo, permítame, le confirmo las cifras si es usted tan amable. Cuando nosotros hablamos de volúmenes de vacunación, ya tenemos en primeras dosis un 47% vacuna, un 45%, y en esquema completo un 37.6% de la población que queremos vacunar. O sea, vamos muy bien, pero lo logramos en un trabajo articulado entre el ministerio, que nos genere los recursos económicos y las vacunas, por supuesto, entre la red de vacunadores que siga disponiendo todos los puntos para que las personas puedan acudir, pero fundamentalmente de la mano de la ciudadanía. Ese es el llamado que hacemos y en este fin de semana y hoy viernes les estamos esperando. Pues qué bueno y ojalá que los ciudadanos, de verdad me sumo a ese llamado, ¿sabe, doctor Gómez? Si no se ha puesto la vacuna, usted que nos está viendo, vaya y póngasela. La verdad es muy rápido, yo fui hace 2 semanas, me demoré 10 minutos, realmente 10 minutos, no me demoré más. Y hay muchos puestos de vacunación dispuestos y hay que ponerse la vacuna para salir adelante de esta pandemia. Gracias, doctor Gómez, es un gusto saludarlo, feliz resto de día. Un abrazo grande, señor, y muchas gracias por el contacto. Bueno, y la otra noticia del día es nuestro hashtag y tiene que ver con esa decisión que tomó anoche la Corte Constitucional de ampliar la eutanasia a enfermedades no terminales, bajo el argumento de que no es justo que se sufra cuando se tienen enfermedades delicadas. Este es el hashtag que tenemos para ustedes, para que nos dejen saber su opinión. Numeral, muerte digna es. Numeral, muerte digna es. Déjenos saber ustedes qué opinan de esta decisión de la Corte. En nuestras emisiones vamos a estar leyendo algunas de las respuestas de nuestros televidentes que participan y participan activamente todos los días en este viernes 23 de julio, viernes de Olímpicos. Yo soy Nery Santaella y yo tengo un proyecto que se llama Voices of Venezuela, es un proyecto muy bonito. En ese proyecto yo
he construido un personaje que se llama Nani. Nani, pues más que venezolana, Nani es una extraterrestre que llegó a Colombia y que se siente como en este entorno extraño y que donde tiene que acoplarse, tiene que aprender muchas cosas, y en ese ejercicio de aprender también enseña a otros migrantes lo que es integrarse dentro de Colombia. Chapi, bienvenido. ¿Estás listo para otro episodio fantástico? Siempre digo que mi corazón es, la mitad es de Venezuela y la otra mitad es de Colombia, porque aprendí y viví tantas cosas maravillosas, he vivido tantas cosas maravillosas en Colombia, que pues Colombia siempre para mí va a ser mi segundo hogar. A veces solemos pensar que somos completamente distintos, y parto del ejercicio de la arepa. La arepa venezolana es una cosa y la arepa colombiana es otra cosa, pero al final es una arepa. Las empanadas pueden prepararse de manera distinta, pero el sentir de la empanada sigue estando allí. También vamos a tener la oportunidad de fortalecer más al país con todo este valor humano, o con todo con todo este valor humano que traemos como profesionales, como personas de bien, trabajadoras. Yo siento que pues a nivel, vamos a poder cambiar Colombia o vamos a impactar, no cambiar, vamos a impactar a Colombia de muchas maneras, que Colombia tal vez va a mirar dentro de 10 años y va a decir, oye, nosotros tuvimos este impacto tan grande de migración venezolana y lo afrontamos de esta manera, y esto nos trajo muchísimos beneficios. Lo primordial que tenemos que empezar a hacer es dejar de tener miedo y empezar a escuchar. Cuando empezamos a escuchar, podemos aprender muchísimas cosas. Cuando escuchamos, podemos conocer muchísimas cosas, podemos tener más contexto, podemos no juzgar a la ligera y tan fácil. Yo creo que escuchar siempre a nuestra contraparte es lo más importante, incluso cuando estas personas no sean de la misma opinión, no tengan y no vayan a cambiar su opinión. Tal vez no vayan a cambiar de opinión tan fácilmente, pero podemos crear un puente de tolerancia. Creo que nosotros tenemos cosas muy buenas para dar, sin importar de dónde seamos. Siempre tenemos cosas muy buenas para dar. Y mi segundo consejo es que siempre tratemos de ser nuestra mejor versión. Siempre. Tratemos de hacer las cosas con el mejor ánimo, con la mejor disposición, con el mejor cariño, hacer las cosas de manera correcta y hacerlas bien. Y eso nos va a llevar muy lejos. Vamos con todo el contenido, con toda la cobertura, con todos los deportes. Vamos con todo lo que quieres ver. A estos Juegos Olímpicos, vamos juntos. Vamos con todo. Vamos con Tokio. Y también aquí en Red Más Noticias nos ponemos en sintonía con lo que va a pasar el próximo 27 de julio. ¿Por qué? Porque arranca Colombia Moda. Además, con una pasarela inaugural que tiene un sentido social muy importante de la mano de la Fundación Avon. Pero, por supuesto, hay más novedades. Y a esta hora me conecto con Angie Acosta, a quien le doy el saludo de viernes. Buenos días, Angie, bienvenida. Y hablemos de esa participación especial en Colombia Moda de varias marcas. ¿De qué se trata? Paola, muy feliz viernes para usted y todos nuestros televidentes. Le cuento que por primera vez Colombia Tex y Colombia Moda se unen en una edición especial de sus festivales 2021. Una de sus características es que 4 marcas elaboradas por excombatientes de las extintas FARC harán parte de este festival de manera virtual y mostrarán algunas de sus mejores prendas.
Dicen que el buen gusto nunca pasa de moda y en Colombia 4 centros de confección liderados por grupos de desmovilizados en proceso de reincorporación cautivan a cientos de clientes a nivel nacional e internacional con sus llamativas prendas de vestir. Mirjan y Cadavid de Sogamoso, Boyacá y Mites Artesanía de Bogotá son mujeres emprendedoras y excombatientes que adelantan su proyecto con diseños individuales. Mi sueño es poderle dar empleo a muchas personas y también satisfacer las necesidades y los gustos de muchas otras personas. A través de la moda podemos transmitir muchos mensajes de alegría, mensajes de paz, mensajes de reconciliación, podemos transmitir mensajes de hermandad. Fariana Confecciones es una iniciativa que desde La Guajira proporciona diseños de uniformes para empresas. Y Avanza manifiesta que nace de una colaboración de la cooperativa Tejiendo Paz desde Icononso, Tolima. Son las marcas que contarán con su propio espacio junto a grandes e importantes fábricas textiles del país para mostrar sus más llamativas creaciones de manera virtual. Es la oportunidad de mandar un mensaje a través de nuestras prendas, mandar un mensaje de paz y de reconciliación y demostrar que la moda no es un asunto superficial. Hace menos de 6 años los excombatientes con los que trabajamos estaban en el monte y gracias a la firma del acuerdo de paz cambian las armas por máquinas de coser. Inversiones que superan los 1.540 millones de pesos y que benefician a 120 excombatientes, pero también a sus familias. Desde el 19 de julio hasta el 6 de agosto, cada uno de los proyectos contará con un stand virtual, donde además tendrá espacios de citas virtuales efectivas para conectarse con sus clientes. Para cerrar, Paola, le cuento que son más de 60 los proyectos productivos dedicados a la moda y el diseño por parte de excombatientes de las extintas FARC que están en proceso de reincorporación. Informó para Red Más Noticias, Anja Costa. Continuamos. Claro sigue con su campaña de conectar a todo el país con la tecnología 4G. 4G quiere decir que usted puede no solamente llamar, sino hacer videollamadas, atender la reunión que tenga que atender vía las distintas plataformas, todo normalito. El 4G le facilita todo. Y Claro es la número 1 de Colombia en la cobertura 4G. Caquetá está estrenando 4G y esta es la historia. Luego de conectar centros poblados en Guajira, Arauca, Santander y Putumayo, entre otros, a Internet 4G, Claro Colombia conecta por primera vez a 13 más en el departamento de Caquetá. Es una presencia importantísima la que tiene Claro en Caquetá y sobre todo las personas que están allá son las que la van a aprovechar, ¿no? Van a aprovecharla para esos emprendimientos, para estudiar mejor, para desarrollarse y tener un mejor futuro. En los próximos 5 años, Claro y su programa de sostenibilidad Claro por Colombia conectarán 109 centros poblados en el departamento. Al final de mes, como nos mencionaba ahorita Carlos, vamos a tener 24 centros poblados donde tendremos un impacto de más de 18.000 personas solo en esos centros poblados, sumándolos a los números de los 16 municipios que tiene Caquetá, que están al 100% con cobertura 4G. La conexión a Internet móvil 4G de Claro inicia en poblados como Versalles, Fragua, Delicias, Venadito, Reina Baja, Kilómetro 18 o Lusitania, que por primera vez tendrán Internet móvil de alta velocidad. Llegar, poner la antena en el lugar, dar el cubrimiento, digamos, de la señal. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Todos nuestros ingenieros trabajan 7x24 durante muchas semanas. Los beneficios que recibe la población son muchos. Tienen ahora el resto del país más cerca gracias a un Internet móvil de alta velocidad. Me dedico a todo el proceso de transformación y comercialización de cacao. Crear un producto que sea de la zona, de apoyar al productor, de incluso pagarlo un poquito más a lo que se venía cotidianamente comercializando. Durante el último año se han conectado 202 centros poblados en el país, cumpliendo con el propósito de conectar a la Colombia rural. De verdad, muchas gracias a la empresa privada, en este caso a Claro, que está haciendo estos importantes recursos que rindan en esta región del país para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de caqueteños. Ahora en todos esos lugares sus habitantes no solo pueden comunicarse más fácil, sino que pueden impulsar sus emprendimientos y hacer cursos de capacitación al acceder a las plataformas gratuitas de la Fundación Carlos Slim. Nosotros venimos trabajando con la Fundación Carlos Slim desde hace muchos años
entregando aplicaciones como Aprende y Capacítate para el Empleo. Con esta conexión de Colombia Rural se continúa un objetivo que tiene muchos años y que busca que Colombia Total se integre. En Claro, estamos trabajando con ese compromiso social desde hace más de 25 años. Estamos comprometidos con el cambio climático y asumimos un reto gigante. Y es que a 2050 vamos a hacer huella de carbono cero. Por ese trabajo es que la consultora internacional OpenSignal reconoce a Claro como el operador con la mejor experiencia en cobertura de 4G en Colombia. Vamos a hablar de los hábitos que usted y yo, que todos hemos cambiado por cuenta de la pandemia. El año pasado muchos cambiaron de manera abrupta, otros se mantienen a pesar de que gracias a Dios está bajando el nivel de contagios y que poco a poco se va superando este tema de la pandemia. ¿Cuáles serán esos que se quedan? ¿Cuáles serán esos que desaparecen? Johanna Polanco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Giovanni? Un gusto saludarlo ya para cerrar semana. Es un gusto, Johanna. ¿Y qué hábitos, ya para cerrar semana, se quedaron y qué hábitos se fueron por cuenta de la pandemia? Mire, es muy importante revisar esto, Giovanni, porque es importante ver cómo tienen que irse de alguna manera reinventando, aunque la palabra está súper trajinada en los últimos meses, pero sí es importante ver qué es lo que quieren hoy los colombianos en esta nueva forma de vivir que se ha adaptado después de la pandemia y también cómo podemos crear nuevas oportunidades de negocio pues a partir de estas nuevas necesidades que se están creando. Mire, revisando la información que revela Kantar, los hogares continúan con una preferencia por permanecer en casa, Giovanni, evitando salir y usar medios de transporte de alta influencia. Otro gran cambio está relacionado con el ahorro, lo cual me parece una gran noticia, porque es fundamental para tener unas buenas finanzas personales y construir una independencia financiera. Mire, el 40% de las personas encuestadas por Kantar dijeron que ahorrarán más de lo que venían ahorrando y el 39% piensa controlar el gasto en electrodomésticos y equipamiento del hogar. Pero por otro lado, aumentó el consumo de alimentos preparados en casa. El 60% de los encuestados ha cocinado más en casa y el 19% ha buscado nuevas recetas, ya sea con amigos o redes sociales. Esto abre la puerta a una serie de emprendimientos que están relacionados precisamente con crear comunidades, con crear nuevos espacios para aprender y disfrutar de este tipo de actividades en común. Mientras que solamente el 9% aumentaría las visitas, por ejemplo, a las peluquerías, al salón de belleza o el spa. De nuevo, nuevas oportunidades para que estas empresas, peluquerías, salones de belleza, empiecen a generar oferta diferente, tal vez a domicilio. En pandemia precisamente salieron muchos emprendimientos en los que usted veía que ofrecían masajes en la casa, terapias para relajarse con todo el estrés que había generado la pandemia. Muchas oportunidades para reinventar el negocio o crear nuevos emprendimientos, crear comunidades con intereses comunes que se adapten a esta nueva forma de vida de los colombianos. Y en lo digital, ¿qué tantos hábitos nos van a quedar y cuáles se van a ir? Pues mira, Giovanni, curioso, esta cifra del estudio de Kantar me sorprendió porque el 65% de los hogares no compra alimentos, bebidas, productos de cuidado del hogar y productos de cuidado personal por medios online. Habríamos pensado que ese porcentaje podría ser muchísimo menor, pero no. Primordialmente hacen sus compras en minimercados de manera presencial, lo hacen principalmente las personas de nivel socioeconómico medio y alto y los menores de 34 años, pero aún existen muchas barreras en los temas digitales, Giovanni, digamos en la base de la pirámide y en las personas de mayor edad. Así que todavía mucho por crecer en el tema digital, todavía hay personas que les gusta ir y tener la experiencia de escoger la fruta, de escoger la verdura, de llevar cada uno de esos productos muy bien escogidos a su casa. Johanna, y finalmente, ¿cuántas recetas aprendiste tú en pandemia? La verdad muchas, pero solo de ensalada, Giovanni. En nuestra casa nos repartimos las tareas, lo mío son las ensaladas y la puesta en escena. Ah, qué bueno, lo mío en la casa es lavar la loza, que para eso no se necesita receta. Chao, Johanna, gracias. Chao, Giovanni, feliz semana y ustedes no olviden que si quieren estar al tanto con toda la información económica y financiera, pueden ingresar a www.dataifx.com. Chao.
7 de la mañana, 15 minutos. San Victorino, que es uno de los sectores más populosos de Bogotá, donde se manejaba una economía bastante dinámica, bastante activa, muy requerida en la capital de la República y por demás famosa, se vino a pique por cuenta de la pandemia, por cuenta de las cuarentenas. Mucha gente perdió su trabajo, pero a poco se ha venido recuperando en la medida que avanza el plan de vacunación en la capital de la República, que como lo escuchábamos hace un instante, va bien, pues también la gente está empezando a recuperar sus empleos. Allá está Paula Granados. De nuevo, Paula, buenos días. Los saludo nuevamente desde el centro de Bogotá, en el conocido sector de San Victorino, porque hay una buena noticia para los comerciantes de este punto de Bogotá, y es que 5.000 personas que habían perdido sus empleos y que fueron despedidos por cuenta de la pandemia desde que inició, nuevamente están retornando paulatinamente a sus trabajos antiguos. Me encuentro con Jansen Estupiñán, representante de los comerciantes de San Victorino. Bueno, Jansen, 5.000 personas que regresan. En este momento, ¿cómo va la reactivación del sector en este punto? Bueno, con mucho optimismo, buenos días para todos. Ya se está pudiendo transportarse por las principales carreteras de Colombia. Desde luego esto representa una reactivación alrededor del 50% en las ventas de nuestros comerciantes, sobre todo en los madrugones. Realmente es la articulación que se necesita, realmente es la reactivación que necesitamos no solo en San Victorino, sino en todo el país. Usted comentaba que también están haciendo jornadas de vacunación para que los compradores que llegan aquí a surtir sus negocios se sientan más seguros. Nosotros estamos concientizando a tanto compradores como a nuestros empleados que cumplan con los procesos de vacunación, que se inscriban, que participen, que asistan y de esa manera generar esa confianza en toda la población para poder, utilizando las medidas de bioseguridad, poder reactivar el comercio. ¿Cuántos comerciantes en total aquí en el sector de San Victorino se están viendo beneficiados con esa reactivación? Son más de 50.000 comerciantes, 4.550 establecimientos pequeños de comercio, 55 formatos de centros comerciales y más de 25 bodegas de madrugón que albergan alrededor de 11.500 comerciantes. Por todo en San Victorino son alrededor de 50.000 comerciantes. Señor Jansen, pues muchísimas gracias, y es que recordemos que este sector ya se prepara para lo que va a ser el fin de años. Tienen puestas todas sus esperanzas en las ventas que se pueda realizar en esa temporada de diciembre. La información que se genera desde el centro de Bogotá, la plazoleta de San Victorino. Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Paula. Nos vamos para Medellín, porque luego del desplazamiento forzado de por lo menos 140 campesinos en el sector rural de Ituango, las autoridades ya tienen identificado el autor intelectual de estos desplazamientos a los ciudadanos en esa zona de Antioquia. Debido a amenazas de muerte por parte de disidentes de las FARC, alrededor de 100 campesinos se han desplazado de sus veredas hacia el casco urbano del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. Manifestarles que este desplazamiento ha sido originado por amenazas de alias Camilo Cotorro, un bandido del residual 18 que ya tiene orden de captura por los delitos de extorsión agravada y secuestro. Por otro lado, diferentes defensores de derechos humanos denunciaron que el ejército estaba devolviendo las chivas que iban para las veredas en las que los campesinos fueron amenazados y desplazados. 52 familias que lograron llegar a la cabecera principal se encuentran en una institución educativa, ya que fueron amenazadas por grupos armados, y otras tantas tuvieron que quedarse en medio del camino, ya que la alcaldía no generó las garantías para que lograran llegar hasta la cabecera principal. En este momento se encuentran en medio de la zozobra sin saber qué hacer, si devolverse a sus territorios o llegar hasta la cabecera principal. La recomendación de las autoridades se dio por motivos de orden público. Mientras tanto, hay más de 400 campesinos amenazados y que no han podido salir de sus territorios. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. El comentario de Mauricio. El día de ayer la Corte Constitucional sorprendió a todo el mundo con esta decisión. 6 votos a favor, 3 votos en contra en esta sentencia que amplía el derecho a la eutanasia a pacientes que no estén en condiciones de enfermedad terminal.
Ustedes recordarán, desde 1997 la Corte Constitucional, con una sentencia, con un fallo muy significativo, abrió la posibilidad de la eutanasia y se ha ido reglamentando, acotando, definiendo para cubrir pacientes con enfermedades terminales hasta el día de ayer. El día de ayer se amplía a pacientes que no tengan enfermedades terminales. Y ustedes dirán en sus casas, bueno, cualquier clase de paciente, ¿cómo es la cosa? No, se necesita que ese paciente tenga un intenso sufrimiento, número 1, causado por una enfermedad grave e incurable, número 2. Y eso termina siendo las dos condiciones que hacen que no se amplíe a toda clase de enfermos esta posibilidad de la eutanasia, sino con intenso sufrimiento producto de enfermedad grave o incurable. Aparte de eso, se requiere que el procedimiento lo aplique un médico y, por supuesto, que haya un consentimiento informado y bien documentado de parte del paciente. Eso ha llevado a que haya un debate de por medio, porque hay quienes dicen, antes existía claramente una condición objetiva, y esa condición objetiva era enfermedad terminal. Ahora esto de sufrimiento intenso, esa palabra intensa se presta para muchas interpretaciones. Otros dicen, no, ahí no hay zona gris, ahí no hay subjetividad, porque hay una segunda condición, y es que esté generado por una enfermedad grave o terminal. Y las enfermedades graves o terminales sí están claramente tipificadas en el quehacer y en la práctica médica. Sin embargo, en la medida en que haya diferencias de criterios y pueda haber zonas grises, todos estamos desde ya esperando que el Congreso ahora sí haga caso de la Corte Constitucional cuando le pide reglamente esto. ¿Por qué digo ahora sí? Porque le ha pedido 6 veces que reglamente la eutanasia y 6 veces el Congreso le ha tomado el pelo a esa solicitud. Ya sea el Congreso o ya sea el Ministerio de Salud, ojalá reglamenten muy rápido esta nueva práctica para evitar que haya zonas grises que lleven a que la ambigüedad haga que una norma bien inspirada y bien orientada no termine de repente teniendo efectos indeseados. Yo soy Neri Santaella y yo tengo un proyecto que se llama Voices of Venezuela, es un proyecto muy bonito. En ese proyecto yo he construido un personaje que se llama Nani. Nani, pues más que venezolana, Nani es una extraterrestre que llegó a Colombia y que se siente como en este entorno extraño y que donde tiene que acoplarse, tiene que aprender muchas cosas, y en ese ejercicio de aprender también enseña a otros migrantes lo que es integrarse dentro de Colombia. Chapi, bienvenido. ¿Estás listo para otro episodio fantástico? Siempre digo que mi corazón es, la mitad es de Venezuela y la otra mitad es de Colombia, porque aprendí y viví tantas cosas maravillosas, he vivido tantas cosas maravillosas en Colombia que pues Colombia siempre para mí va a ser mi segundo hogar. A veces solemos pensar que somos completamente distintos, y parto del ejercicio de la arepa. La arepa venezolana es una cosa y la arepa colombiana es otra cosa, pero al final es una arepa. Las empanadas pueden prepararse de manera distinta, pero el sentir de la empanada sigue estando allí. También vamos a tener la oportunidad de fortalecer más al país con todo este valor humano, o con todo con todo este valor humano que traemos como profesionales, como personas de bien, trabajadoras. Yo siento que pues a nivel, vamos a poder cambiar Colombia o vamos a impactar, no cambiar, vamos a impactar a Colombia de muchas maneras, que Colombia tal vez va a mirar dentro de 10 años y va a decir, oye, nosotros tuvimos este impacto tan grande de migración venezolana y lo afrontamos de esta manera, y esto nos trajo muchísimos beneficios. Lo primordial que tenemos que empezar a hacer es dejar de tener miedo y empezar a escuchar. Cuando empezamos a escuchar, podemos aprender muchísimas cosas. Cuando escuchamos, podemos conocer muchísimas cosas, podemos tener más contexto, podemos no juzgar a la ligera y tan fácil. Yo creo que escuchar siempre a nuestra contraparte
es lo más importante. Incluso cuando estas personas no sean de la misma opinión, no tengan y no vayan a cambiar su opinión. Tal vez no vayan a cambiar de opinión tan fácilmente, pero podemos crear un puente de tolerancia. Creo que nosotros tenemos cosas muy buenas para dar, sin importar de dónde seamos. Siempre tenemos cosas muy buenas para dar. Y mi segundo consejo es que siempre tratemos de ser nuestra mejor versión. Siempre. Tratemos de hacer las cosas con el mejor ánimo, con la mejor disposición, con el mejor cariño, hacer las cosas de manera correcta y hacerlas bien. Y eso nos va a llevar muy lejos. Siete de la mañana, 29 minutos. Hablamos del tema del día. Lo que ha decidido la Corte Constitucional, una votación, fallo histórico 6-3, en el cual dice que la eutanasia se puede aplicar o extender incluso a pacientes no terminales. Es un fallo histórico. Desde hace 24 años había 4 condiciones. Esto cambia a partir de ahora con la decisión de la Corte Constitucional. Señor representante Juan Fernando Reyes del Partido Liberal, muy buenos días, bienvenido a Red Más Noticias. Bueno, buenos días, un saludo a usted y a todos los que nos ven hasta ahora, un gusto estar aquí. Doctor Reyes, sé que usted ha trabajado muy duro, muy duro, por esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional en el día de ayer. ¿Qué ganan los pacientes que tienen enfermedades no terminales con esta decisión de la Corte? Ganan muchísimo, a mi juicio, ese fallo de la Corte, que además es un fallo histórico, garantiza aún más el derecho a morir dignamente de todos los colombianos. ¿Y por qué lo garantiza? ¿Por qué avanza? ¿Por qué mejora? Por una razón, porque antes de este fallo solamente podían acceder a la eutanasia aquellas personas que tuvieran una enfermedad terminal que le generara un sufrimiento insoportable con una proyección de vida no mayor a 6 meses. Con este fallo, eso se acaba y ya pueden ingresar personas que tengan enfermedades graves e incurables, no necesariamente con una proyección de vida menor a 6 meses. Pero además hay otra cosa interesante en el fallo, incluye pacientes con lesiones corporales. A mi juicio y en la interpretación que yo hago, que habrá que ver los detalles de la sentencia, es que una persona, por ejemplo, cuadriplégica, que es una lesión corporal, que le esté generando un sufrimiento insoportable, grave, podría acceder también a la eutanasia. Y otro tipo de enfermedades, insisto, que no son terminales, que no tienen un pronóstico de muerte pronto. Entonces, insisto, pues esto es una garantía para muchas personas que hemos visto además recientemente en noticias, muchos colombianos que quieren acceder a la eutanasia y que no lo habían podido hacer porque su enfermedad no era una enfermedad terminal con pronóstico de muerte menor a 6 meses. Insisto, entonces, esto es un avance para la garantía del derecho de todos los colombianos a morir dignamente. Es una lástima que lo haya tenido que hacer la Corte. Nosotros hemos venido insistiendo. Yo he presentado ya el proyecto al Congreso 3 veces. Hace 3 días lo volví a presentar porque el que tiene que hacer esta reglamentación en un Estado democrático, el que tiene que definir cómo se reglamentan los derechos fundamentales, como en este caso el derecho a morir dignamente, pues es el Congreso de la República. Allí es donde se tiene que dar esa discusión. Desafortunadamente el Congreso no ha insistido, esperamos que no ha querido, esperamos que esta vez la tercera sea la vencida y el Congreso decida hacerlo, porque la vez pasada lo perdimos por 3 votos, solamente 3 votos se nos hundió, por 3 votos se nos hundió el proyecto. Doctor Reyes, para claridad, si una persona accede en uso de sus facultades a este derecho de morir dignamente, uno lo entiende, pero aquellos que están en esas condiciones de una limitación física permanente y que no está en sus cabales, ¿un familiar podría autorizar ese derecho? Hay 2 formas.
que la persona lo haya hecho de manera anticipada, es decir, antes de haber entrado a esa condición que no le permite ya dar su consentimiento por escrito, con unos testigos. Sí, esa es una manera de hacerlo, haberlo hecho antes de entrar en esa condición. Y la otra manera, que además la Corte lo habla y lo reitera en esa sentencia, eso es otra de las cosas que hay que rescatar, es que permite el consentimiento sustituto, es decir, que un familiar en ciertas condiciones y con ciertos requisitos, por supuesto, podría dar ese consentimiento sustituto, es decir, un consentimiento que no lo puede dar el paciente en efecto porque se encuentra en ese estado, pero que el pariente o un familiar lo puede hacer por él. Por supuesto, eso debe ser con unos requisitos muy estrictos para no entrar en otras discusiones y no cruzar unas líneas que no se pueden cruzar en este tema tan delicado. Doctor Reyes, ¿en dónde queda la objeción de conciencia en este homicidio por piedad, que es una manera de llamar también la eutanasia en el caso del médico? Un médico puede decir: yo por objeción de conciencia no lo hago por mi formación religiosa, ética, en fin, ¿puede hacerlo el médico o está obligado? Sí, en eso se ha insistido mucho. Hoy se garantiza la objeción de conciencia. Y en la reglamentación que ha sacado el Ministerio de Salud se habla y se garantiza la objeción de conciencia. En los proyectos que hemos presentado al Congreso también garantizamos la objeción de conciencia. Pero ojo, la objeción de conciencia es solo del médico que va a aplicar el procedimiento, y así lo dijo muy claro la resolución que sacó hace un par de semanas el Ministerio de Salud. No de otras personas que participan o que ayudan en el procedimiento, no, del médico que va a aplicar el procedimiento, que va a llevar a cabo la eutanasia. Ese puede hacer objeción de conciencia y a ese médico se le garantiza la objeción de conciencia, pero no al personal de apoyo, ni mucho menos a la institución, porque algunos hablan que debe haber objeción de conciencia institucional. Es decir, que si uno va a una clínica y la clínica tiene unos principios cristianos, etcétera, pues que en esa clínica no se pueden practicar eutanasia. Eso no está permitido y además no debería permitirse, insisto, porque la objeción de conciencia solamente es y debe ser para el médico que aplica el procedimiento. Doctor Reyes, y finalmente, ¿cómo está preparada esa argumentación suya para enfrentar o para dar el debate con el sector religioso? Llámese Iglesia Católica, Cristiana o demás fes y confesiones. ¿Cómo se va a enfrentar eso? Porque tal vez la mayor oposición viene de ahí, tal vez el proyecto suyo pudo tener inconvenientes en el Congreso, porque de todas maneras este es un país muy creyente que en su fe todavía no acepta este tipo de homicidio por piedad o de eutanasia. Así es, y es una muy buena pregunta. Y yo quiero repetir lo que he dicho en el Congreso, lo que he dicho en los debates del Congreso, de la Cámara de Representantes. Y es que yo respeto la visión que tienen las personas que creen que el único que puede decidir sobre la muerte de cada ser humano es Dios. Pero esa es una visión del mundo y la respetamos y la hacemos respetar, pero es una visión. Aquí hay otra visión del mundo y esta otra visión es de los que creemos que cuando nos encontramos en esos estados de intenso sufrimiento, producto de una enfermedad, de una condición física que nos afecta de manera grave la calidad de vida, podemos acceder a la eutanasia. Lo que estamos diciendo es que nos permitan convivir esas dos visiones del mundo. La una, que por razones éticas, religiosas, morales, cree que no se puede llevar a cabo la eutanasia, y los que creemos que sí, que podamos convivir. Esto no obliga a nadie a practicarse la eutanasia, simplemente los que no quieran hacerlo, que no lo hagan, respetable, y eso lo tenemos que respetar en un Estado democrático como el nuestro. Pero los que sí queremos acceder a ella, los que creemos que podemos tomar decisión sobre nosotros mismos, los que creemos en la autonomía, en que cada uno debe ser libre y autónomo para decidir el destino de su propia vida, pues que podamos acceder a este derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. Respetuoso siempre de las distintas posiciones, pero pedirles que podamos convivir las distintas posiciones, que respetemos las distintas posiciones, sobre todo en un Estado como el colombiano, respetuoso de las libertades y respetuoso de los derechos. Y una cosa más, esto no es un llamado
a la muerte, como han dicho algunas personas. Es que para los que creemos en la eutanasia, este tema hace parte de la vida misma. Hay quienes no tiene, para nosotros no tiene sentido seguir viviendo en unas condiciones deplorables, que nos genera un sufrimiento, que a veces no podemos ni hablar, ni movernos, que estamos postrados en una cama. Para algunos eso no es vida. Y si eso no es vida, pues no tendría sentido seguir con algo que ya no consideramos que es vida porque no es digna, porque no la estamos disfrutando. Y esa es otra visión del mundo, insisto, que nos tienen que respetar ellos también, que no creen en ello. No nos pueden querer imponer a todos los colombianos una sola visión del mundo. El doctor Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, representante a la Cámara y además promotor de esta iniciativa, a la cual ya la Corte le dio el aval. Gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Que tengan una feliz mañana. Gracias a ustedes. Muy bien. Un abrazo. Noticias del mundo. Hoy viernes es el funeral del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado hace 2 semanas por un grupo en el cual había varios exmilitares colombianos. Bueno, hoy en un comunicado, la primera dama sobreviviente a ese atentado ha dicho que será ella junto con su familia quienes cubrirán los gastos de la ceremonia sin hacer uso de los recursos del Estado. Diferentes ceremonias han estado marcando la mañana de hoy, donde con bailes típicos y memoriales avanza la conmemoración del difunto mandatario, del presidente asesinado hace 2 semanas, Jovenel Moïse, en Haití. El Perseverance es ese carrito que envió la NASA a Marte, empezó a buscar vida microbiana y es oficial, ya lo están haciendo, están buscando evidencias, por lo menos, de existencia en el planeta rojo de algún tipo de actividad con vida, así sea microbiológica, es lo que dicen en la NASA. Esa tarea empezó hoy y se conoce luego que el ejército de los Estados Unidos presentara un informe oficial al Congreso de ese país en el que habla de por lo menos 140 avistamientos OVNI sobre los cuales la ciencia, y por lo menos la ciencia militar de los Estados Unidos, no tiene explicación alguna. Se trata de un documento del cual solo se conocen 9 páginas, el resto permanece clasificado. Tras explorar el cráter Jezero durante varios meses, la NASA finalmente ha encontrado la mejor área para extraer muestras que permitan encontrar signos antiguos de vida. No sabemos si alguna vez ocurrió una fase en la que hubo un océano. Eso es un tema de debate. Pero está claro que en el lugar en el que estamos viendo el cráter Jezero no era parte de un mar. Era un lago, y era un lago de por lo menos unos 40 kilómetros de ancho. Por lo tanto, no estamos buscando especies que hubiesen estado creciendo en el mar. Además de analizar rocas usando rayos X y luz ultravioleta, el rover de 6 ruedas hará zoom para obtener primeros planos de pequeños segmentos de superficies rocosas que podrían mostrar evidencia de actividad microbiana pasada. Otro aspecto importante de esto es que estamos mirando muy atrás en la historia del sistema solar, y lo que eso significa es que la vida no habría tenido muchas posibilidades de avanzar mucho, y es por eso que siempre decimos que estamos buscando evidencia de la vida microbiana potencial. El Perseverance deberá enviar los restos recolectados a la Tierra, por lo que se cree los resultados se conocerán por lo menos en 10 años. Este anuncio de la NASA se da semanas después de que el Pentágono enviara al Congreso un informe sobre objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis. Este reúne archivos secretos del gobierno e informa sobre 140 casos de avistamientos extraños por parte de fuerzas militares. En este se revela además que los analistas de defensa e inteligencia todavía carecen de datos suficientes para determinar la naturaleza de misteriosos objetos voladores. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo pública una versión reducida de 9 páginas, mientras que el informe más detallado permanecerá por ahora en secreto. Y seguimos hablando del espacio y tenemos un invitado bien especial. Está con nosotros Bruno Ocampo. Bruno Ocampo es muy amigo de Richard Branson, el hombre que hace poco fue al espacio y volvió. Además es fundador de Mi Águila, también de A-Dive Foundation y ha estado en 1000 eventos extremos que hablan muy bien de su capacidad física, pero por lo menos también de su fortaleza mental para muchas cosas.
Bienvenido a Redman Noticias, es un gusto saludarlo. Giovanni, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Bueno, Bruno, usted que ha estado muy cerca de Richard Branson, ¿ha podido comunicarse con él después de esa experiencia que tuvo en el espacio? Sí, después del espacio tuvimos la oportunidad de compartir con él 2 días después en una casa en Nuevo México, donde hablamos un poco de la experiencia, de las expectativas que él tenía para Virgin Galactic y lo que esperaba que iba a pasar con este nuevo inicio de era espacial con el lanzamiento de Virgin Galactic el domingo. Bruno, ¿usted sabe si ya hay colombianos que tengan su tiquete o tengan aspiraciones a tenerlo para viajar al espacio en los próximos años? Sí, ahí no puedo compartir nombres, pero hay unos colombianos. Yo claramente voy a estar en la lista de interesados de ir al espacio. Vale la pena mencionar que hay 700, 800 personas en lista de espera. Richard desde el principio mencionó que él sería la primera persona de pasajeros de ir al espacio de Virgin Galactic para garantizar la seguridad del vuelo, porque creo que es uno de los temas más importantes, especialmente por la complejidad técnica de estos lanzamientos. Entonces será muy interesante. Creo que en los próximos 5 o 6 meses empezarán las primeras tripulaciones de pasajeros que han pagado para el espacio. Hay varias personas que han esperado entre 14 y 15 años, que ya han pagado $250,000 hace más de una década, y pues hay esta lista de espera que se va a empezar a evacuar en los próximos meses. Bruno, usted tuvo la oportunidad de subir el Monte Etna, 2.300 kilómetros, creo que ahí fue donde se conoció usted con Richard Branson, y lo hicieron a pulmón, nadando, en bicicleta, caminando. Es una cosa impresionante. Van al espacio, usted va a ir al espacio seguramente, y después de eso, ¿qué? ¿Cuál es su límite? Sí, la aventura que mencionas con una organización de la hija de Richard y el hijo Sam, Holly Sam, fue una aventura muy interesante que recorrimos a Suiza e Italia a pulmón, como lo mencionaste, desde Zermatt en Suiza hasta el Monte Etna, y esa fue la oportunidad que consolidó una relación muy fuerte con Richard y su ecosistema, la oportunidad de verlo. En ese momento tenía Richard 64, 65 años, pero una capacidad física y mental impresionante. Desde ese momento, de una forma positiva, que flechado por su espíritu emprendedor, de liderazgo, su capacidad de delegar y de lograr retos, ya sean físicos, del emprendimiento y lanzamiento de Virgin Galactic. Es una muestra más de lo que es capaz de Richard, y nos inspira a nosotros, las nuevas generaciones, a continuar con su legado, de cierta forma. Richard estuvo aquí en Colombia, lo recordamos que tú lo trajiste a nuestro país cuando pasó lo que pasó, ese entonces en Venezuela, en Cúcuta. ¿Qué de su característica, de su personalidad, nos puede quedar a nosotros los colombianos, los que tenemos sueños de emprendedores? Como mencionas, hace dos años organizamos el concierto de Venezuela is Live, que tuvo la oportunidad de recaudar $2.6 millones y un evento para 375,000 personas, y más de 10 millones de personas pudieron ver lo que estaba pasando en la frontera en Venezuela, y de ahí nace nuestra fundación Life Foundation, con la cual hemos trabajado durante los últimos 2 años en ayudar a las comunidades más vulnerables de venezolanos y refugiados, tanto en Venezuela como en Colombia. A lo largo de los últimos 2 años, especialmente de estar muy expuesto no solamente a retos como Stripe Challenge en Monte Etna, sino el desarrollo de emprendimientos y verlo de cerca desarrollar. Yo creo que las cualidades más importantes de Richard, y lo he mencionado en diferentes ocasiones, es uno,
a su capacidad de delegar. Es una persona que ha creado múltiples compañías en industrias totalmente distintas, de alto impacto. Entonces él siempre lo ha dicho, la capacidad de rodearse por gente talentosa y realmente delegar, que creo que es algo que nosotros como latinoamericanos y colombianos a veces tratamos de controlar, y él siempre me lo repite, es muy importante delegar y permitir a las personas crecer y fracasar con todos los retos que hay, ya sea de emprendimiento, del sector empresarial, estar ahí para acompañarlos. 2, es un soñador, es un hombre que no le teme a soñar en grande, pero sueña y ejecuta. Yo creo que eso es algo que tenemos también que aprender. Es importante soñar, pero sin un plan no se logra llegar al espacio. 3, su capacidad de mezclar las aventuras y sus retos empresariales. Richard es para mí un ejemplo de emprendedor justamente por eso, porque es una persona que se divierte y le muestra al mundo de que ser emprendedor no tiene que ser simplemente ir a una oficina. Nunca ha trabajado desde una oficina, y es algo que de cierta forma yo he emulado a lo largo de los años. Supremamente divertido, es una persona divertida, y es un ejemplo para las próximas generaciones. Y 4, yo creo que uno de los temas más importantes y un ejemplo para los emprendedores de Colombia y del mundo es su humanismo. Una persona que lo ha acompañado en los pueblos más pequeños en Italia, trata igual al presidente Barack Obama, el expresidente Barack Obama, como la persona que sirve en un café en la mitad de Italia o en la frontera con Venezuela. Yo creo que es uno de los temas más importantes, y es esa humildad, esa sencillez, a pesar de que lo pintan como el loco billonario. Es una persona muy sencilla, que no le gusta mostrar sus recursos materiales, todo lo contrario, los esconde. Obviamente es parte de su imagen, todas sus excentricidades de aventura, pero no simplemente por sus recursos y lo que ha acumulado a lo largo de los años, que por medio de su fundación Virgin Unite está comprometido a ayudar al mundo, y todas sus compañías tienen un propósito muy claro de cómo pueden contribuir a nuestro planeta. Pues Bruno, ha sido un placer que reservaras estos minutos para nuestra audiencia aquí en Red Más Noticias, y de verdad, en lo personal, te reitero la admiración a ti por todo lo que has hecho y por esa manera en la que inspiras a muchas personas a ser emprendedores, a tener esa fortaleza mental y a soñar y a ejecutar. Gracias, Bruno, y que tengas una feliz mañana. Giovanni, muchas gracias, igual a ti y a todos los televidentes. Vamos con todo el contenido, con toda la cobertura, con todos los deportes. Vamos con todo lo que quieres ver. A estos Juegos Olímpicos, vamos juntos. Vamos con todo. Vamos con Tokio. Vamos con Tokio. Aquí en Claro usted puede verlo todo en nuestros canales de Claro Sports. No se pierda ni un instante de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Nos vemos a las 12:30 con nuestra emisión de mediodía, y luego a las 7 de la noche con nuestra emisión principal. Chao, chao.